Hola queridos estudiantes, soy la profesora Verónica Lazo del curso de lenguaje y hoy desarrollaré los ejercicios propuestos para la semana 18 que corresponde a un tema de ortografía, es decir, a los signos de puntuación. Vamos a responder la pregunta 1. Aquí nos piden escribir C si es correcto o I si es incorrecto, la forma como se han escrito y se han puntuado las oraciones. En la oración A, sinceramente, coma, esa coma es una coma de opinión, una coma que va al inicio, sería una coma hiperbática, aún la quiero, punto y coma, pero no volveré. Es correcto que se haya escrito el punto y coma, que se haya utilizado el punto y coma, porque ya la idea anterior presenta una coma antes. Entonces, vamos a escribir correcto. En B, es muy veloz, pero hay otro mejor que él. Como podemos ver, esta oración también ha utilizado una palabra coordinante que es pero. Y podemos ver además que según el contexto, esa palabra puede llevar coma o punto y coma o de repente ninguna de ellas. Y en este caso lleva solo una coma porque la idea anterior y la idea que le sigue no tienen comas dentro de su estructura. Por ello también es correcto. Luego tenemos la C. Lima está en zona sísmica, debes prepararte. Aquí vemos que hay dos ideas, dos proposiciones que se vinculan y que están conectadas formando una oración compuesta. Esta oración es coordinada yuxtapuesta. Por ello debemos emplear un signo de puntuación para separar las proposiciones que están juntas. Y en este caso será, Lima está en zona sísmica, dos puntos, debes, o puede ser una coma, ¿no? O puede ser los dos puntos, porque la relación es causal. Lima está en zona sísmica, dos puntos, debes prepararte, ¿no? La relación es más de causa-efecto, por eso vamos a escribir los dos puntos. Y es lo que le falta, por eso además escribimos entre los paréntesis y de incorrecto. En la opción D, ella habla demasiado, Antonio habla muy poco. Vemos que en la segunda idea, en vez de escribir el habla, el verbo, se ha elegido escribir una coma. Y esa coma es la coma elíptica. Como podemos ver, las dos ideas están juntas, es una oración yuxtapuesta, son proposiciones yuxtapuestas y por ello el signo más adecuado es el punto y coma y no la coma, ya que como vemos la segunda idea ya presenta una coma en su estructura. Por ello también es incorrecto o es incorrecta la forma como se ha puntuado la opción D. En la opción E, Marcos está entre rejas, cometió un delito. Aquí la relación es causal, por ello en vez de la coma debió emplearse los dos puntos. Y por ello es incorrecto la opción E. En la pregunta 2, nos piden marcar la alternativa que presenta uso correcto de las comillas. Recordemos que las comillas se utilizan para indicar ironía o también para indicar el significado de una palabra y además se combina con los paréntesis. Vamos a ver. A. Desconozco el significado de alfanje. Como podemos ver, aquí la palabra significado no es la palabra de la que se está hablando. En todo caso, debió escribirse entre comillas la palabra alfanje, ¿no? Para llamar la atención de ella y además ver que se está hablando de una palabra. En B, la avenida universitaria. Los nombres no tienen por qué ir escritos entre comillas, como es en este caso el nombre de una avenida. En C, el niño dijo que extraña a su hermano. Aquí se ha escrito entre comillas lo que dijo el niño, pero no es una cita textual. En todo caso debió ser extraño a mi hermano y ahí sí estaría entre comillas y con mayúsculas y además con dos puntos. No es la forma. En D, acá tenemos otro ejemplo que es Chichadust interpretó como un ave. Vemos que primero aparece el nombre de la agrupación
y luego aparece el nombre de la canción. Es correcto que las canciones se escriban en cursivas, pero en este caso el nombre de la agrupación no tiene por qué ir entre comillas. Los nombres propios no van entre comillas. Solo irían entre comillas cuando hablamos de nombres de artículos, nombres de poemas. Y en la E, mi alumno es un joven de 70 años. Aquí podemos ver que la palabra joven ha sido enfatizada y se ha separado a propósito para llamar la atención, para utilizar la ironía sobre el significado de la palabra de acuerdo al contexto, ya que tiene 70 años. Entonces está siendo irónicos. Por ello, la opción correcta es la E, ya que en esta vemos que las comillas destacan una parte con la finalidad de ser irónicos. En la pregunta 3, nos piden ver si se han utilizado correctamente el guión, sobre todo para prefijos, para estas formas. Vemos aquí, la ex primera dama, acá vemos una forma, primera dama, un sustantivo, pero que es pluriverbal. Primera dama son 2 palabras, por lo tanto, cuando tenemos el prefijo ex, es correcto que se escriba separado. En otros casos, si decimos presidente, debería escribirse junto, expresidente y sin ningún guión. Aquí es correcta la escritura de la expresión ex primera dama. En la siguiente, Teo se hizo retirar el implante subcutáneo. Vemos que aparece sub, que es un prefijo, y cutáneo, que sería la raíz. Este subcutáneo presenta solamente una raíz, una palabra, así que no debe separarse con un guión. En todo caso, debe escribirse junto, no separado. Es incorrecto. En la opción C, el curso tiene naturaleza teórico-práctica. Vemos que en este caso, al haber 2 adjetivos que guardan relación con naturaleza, es correcto separarlos con un guión. Es correcto. En D, ella es una ex alumna de la universidad. Alumna solo es una palabra, entonces el prefijo debe estar junto ahí, no separado con un guión, incorrecto. Y luego tenemos José vino con una camiseta azul grana. Vemos que aquí este modificador de azul, esta palabra que nos está indicando qué tipo de azul, no debe separarse con un guión, ¿no? Sino que debe estar separado por un espacio en blanco. Es incorrecto. Ahora, en la pregunta 4, tenemos que marcar la alternativa correcta respecto a los signos de puntuación. En la A, exhibió varios recursos. Gambeta, remate, panorama. Y luego hay una coma y luego están los puntos suspensivos. No vamos a terminar una enumeración con una coma. Sí la podemos terminar con los puntos suspensivos. Es incorrecto. En B, trajo una variedad de frutas, 2 puntos. Significa que voy a anunciar una enumeración. Uvas, peras, fresas, mangos, puntos suspensivos porque la enumeración es abierta. Y no he colocado después de la palabra una coma. Es correcta. La opción correcta en la 4 es la B. Vamos a ver las siguientes opciones. C, a Matilde le gustaba, 2 puntos, la música. Estos 2 puntos no debieron colocarse en esta posición. En todo caso, debió decirse algo que anuncie que viene una enumeración. Porque si yo quito la música, el fútbol, las camisetas, no sé si hay una enumeración o si solo voy a decir una cosa. Debió decirse, a Matilde le gustan varios pasatiempos, ¿no? O varios deportes, o varias actividades, o lo siguiente simplemente. No es correcto colocar los 2 puntos si es que antes no hemos anunciado que lo que viene es una enumeración. En D, no podía mantenerse en pie, había caminado todo el día. Vemos que aquí la relación es causa-efecto. Es decir, no podía mantenerse en pie porque había caminado todo el día. Entonces, debía emplearse los 2 puntos y no la coma. La coma enumera, no indica 2 puntos. En E, parco, preciso, rotundo, ha venido la enumeración y ahora viene la explicación
¿Qué es eso que hemos dicho? Debe escribirse 2 puntos. Así es el estilo de Eduardo Galeano. Debió escribirse 2 puntos para indicar una explicación de esa enumeración que hemos hecho. Entonces, como hemos visto, la única opción correcta, de acuerdo a las normas de los signos de puntuación, es la opción B. Ahora, en la pregunta 5, tenemos que indicar si es correcto o si es incorrecto cómo se ha puntuado los siguientes enunciados. Y dice la A, Entre Dientes titula un tema de los mutantes del Paraná. Aquí podemos ver que efectivamente el nombre de la canción está en cursivas, pero se ha escrito entre comillas la agrupación, ¿no? Y las comillas no se emplean para nombres propios de agrupaciones, sino para nombres de artículos, nombres de poemas. Entonces aquí es incorrecto. En B, en la feria del libro cientos declamaron los heraldos negros. Los heraldos negros, por ser un tipo especial de una obra, no es una novela, sino que corresponde a aquellos textos que sí aceptan las comillas, como son los poemas, los cuadros, las pinturas, los artículos. Debe escribirse entre comillas y es lo que le ha faltado, por eso es incorrecto. En C, un artículo de Hildebrand sobre los políticos titula Asqueado. Aquí es correcto que vaya entre comillas asqueado porque es específicamente un artículo. Y recordemos que los artículos sí deben escribirse entre comillas, es correcto. En D, Daniel, luego dice, tenemos Daniel su nombre, Kiri, que sería su apodo, y Escobar, que es su apellido. Es correcto que al tener un apodo entre el nombre y apellido vayan entre comillas, es correcto, ¿no? Entonces, vamos a escribir C de correcto. Y en E, el escuchar, afirma Rafael Echevarría, valida el hablar. Veamos también que esto está entre comillas porque es la cita textual de lo que dice Rafael Echevarría. Entonces, para que sepamos que no se trata de unas palabras que yo he dicho, sino de otro, y respetar, en este caso, el derecho del autor, vamos a escribir entre comillas. Y por lo tanto, es correcto. En la pregunta 6 tenemos que escribir el tipo de coma. Responde a la coma que se necesita, ¿no? Primero hay que colocar la coma y luego escribir el nombre de esa coma. En la A, te extraño, querida madre. Vemos que en esta oración aparece el vocativo, es decir, la frase nominal, el sustantivo con un adjetivo, con el cual nos referimos, con el cual hablamos y llamamos al receptor. Esa frase nominal es el vocativo querida madre. Así que antes de querida madre y después de extraño, después de la vocal O, vamos a escribir la coma. Esa coma es una coma vocativa o de vocativo. En la opción B, hablé con Inés, tu amiga. Tenemos que escribir una coma después de Inés y lo que viene, que sería tu amiga, está explicando cuál de todas las Inés es la persona con quien hablé. Tu amiga sería un inciso, sería una parte de la oración, por eso se llama inciso aclaratorio. Y además sería, algunos lo llaman, una coma de aposición, porque está funcionando como una aposición explicativa. Vamos a escribir coma de inciso y además vamos a añadir que es de un tipo que se llama aposición. ¿Por qué? Porque está funcionando como la aposición del núcleo que sería Inés. En C, sinceramente ya la olvidé. Este sinceramente ya apareció en la primera parte donde hemos desarrollado los ejercicios y es la opinión, ¿no?, de la persona que está hablando. Y esta opinión, en vez de estar al final, se ha ido al inicio. Entonces tenemos aquí una coma de hiperbatón o llamada coma hiperbática porque se ha movido al inicio o ha desplazado su lugar para irse al inicio. En D, aprobé aunque parezca raro. Aquí podemos ver que se va a colocar una coma delante de aunque.
verdaderamente no es un obstáculo. Aprobé aunque no estudié, aprobé aunque no lo esperaba, aprobé aunque no estudié sería mejor. Allí es un verdadero obstáculo y no llevaría coma. Pero este aunque no está indicando obstáculo, es como un comentario, ¿no? Aprobé aunque parezca raro, es como si se estuviese saliendo del tema. Por ello vamos a escribir una coma antes del aunque. Y esta coma que se coloca antes de las conjunciones, como es aunque, es una coma de conector o coma de conjunción. Yo voy a escribir de conector porque esa palabra es más abarcadora que conjunción. Y en la E, amo a Lía, que es mi novia. Nuevamente aquí tenemos una coma de inciso, que es la que está explicando. Ahora, que es mi novia ya no se trata de una aposición, porque aparece un verbo. Y esto hemos visto que se trata de una proposición subordinada, adjetiva, explicativa. Aquí vamos a escribir simplemente proposición subordinada, porque ya hemos visto, ¿no? No es una posición propiamente dicha, sino es una subordinada, adjetiva, explicativa. Y ahora en la pregunta 7 vamos a escribir si es correcto lo que vamos a mencionar o si no lo es, de acuerdo a la forma como se ha escrito el enunciado. El enunciado dice, los chicos que vieron Sin City 2 admiran a Eva Green. ¿Qué podemos interpretar a partir de lo que se ha dicho y sobre todo de la forma como se ha puntuado? Vemos que los chicos, todos ellos, admiran a Eva Green. ¿No? Nos está informando eso. Lo que está entre comas lo podemos quitar. Los chicos admiran a Eva Green. Todos los chicos de los que nos está hablando. Lo que está entre comas es que vieron Sin City 2. Significa que todos los chicos vieron esa película. ¿No? Porque se está dando el dato adicional. Los chicos, y vamos a dar algo, vamos a explicar algo de ellos. No vamos a restringir su significado, sino vamos a aclarar algo de ellos. Y dice la A, todos admiran a Eva Green. Y aquí tenemos verdadero, todos admiran. B, ¿son todos los chicos del antecedente? Recordemos que que es un pronombre relativo. Y el antecedente sería los chicos. Entonces, ¿todos los chicos que vieron son los del antecedente? Sí, son los mismos porque se está colocando las comas, nos dice que son las mismas personas, no se está restringiendo el significado. ¿Es verdadero o es cierto? En C, ¿son un subconjunto de los chicos? No, si nosotros hubiésemos quitado las comas, los chicos que vieron Sin City 2 admiran a Eva Green, ahí sí, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, el grupo de los chicos. Acá están los chicos que admiran, son el primero, y en este caso sería los chicos que admiran a Eva Green. En el primer caso, si nosotros vamos sin comas, tendríamos los chicos que vieron la película admiran a tal persona. Los chicos que vieron. De todos los chicos hay un grupo que vieron y hay otro grupo que no vieron. Si yo no le coloco comas, estoy restringiendo, estoy limitando el significado. Pero si le coloco las comas, con comas, quiere decir los chicos, coma, que vieron, significa que todos vieron. Estoy explicando algo acerca de todos los chicos. Todos ellos admiran a tal persona. Esa es la diferencia de sin comas y con comas. En la C, ¿son un subconjunto de los chicos? No, eso es falso, porque al colocarle la coma significa que son todos. En D, ¿solo un subconjunto de ellos admira a Eva Green? No, todos admiran, ya que se está utilizando las comas. Ninguno de esos chicos admira, eso no se ha mencionado, es falso. Para responder ahora la 8 y la 9 debemos leer los enunciados 1 hasta 5 en romanos. 1. Luis, que escribe poemas de amor, viajó a Cuba. Aquí vemos que le faltan las comas. Comas de inciso, comas de una subordinada adjetiva para explicar algo acerca de Luis. Vamos a escribir la coma. Luis, que escribe poemas de amor, coma, viajó a Cuba. 2. El árbol que pretende talar el municipio es centenario.
Aquí vemos que puede ser, ¿no? Puede ser que solo sea un árbol. El árbol, bueno, pueden ser que sean varios árboles, pero estoy mencionando justo este árbol. El árbol que pretende talar es centenario. Ese árbol es centenario. O puede haber la posibilidad de que haya solo un árbol. Y entonces yo solamente estoy explicando algo acerca de ese árbol. O sea, puede haber comas como puede no haber, ¿no? Pues vamos a escribir la coma. El árbol que pretende talar el municipio, puede ser que solo hay un árbol, ¿no? Y esto está explicando. O puede ser que haya dos y que verdaderamente esté restringiendo. Es opcional. En 3, a ellas que lo admiran tanto, las decepcionó. Y aquí sí se necesita. En 4, un texto es coherente, véase el capítulo 1, si tiene sentido. Aquí véase el capítulo 1 debe ir entre paréntesis, porque está explicando algo, dándonos un contenido adicional, pero debemos separarlo para que pueda tener sentido toda la oración. Un texto es coherente si tiene sentido. Luego en 5, fotografiar a alguien según Sontag es cometer un asesinato. Este según vamos a colocarlo entre rayas, ¿no? Porque es un comentario. Vamos a ver, pregunta 8. El inciso debe estar necesariamente delimitado entre comas en la 1 y en la 3, ¿no? En estos casos es necesario, es obligatorio. ¿Por qué en la 1? Porque es una subordinada adjetiva. ¿Y por qué en la 3? Porque también es una subordinada adjetiva. Es en 1 y 3. En 9. Las comas son opcionales en la alternativa, en la oración 2. Son opcionales porque va a depender del contexto, de qué es lo que yo quiera decir. Si hay un árbol o si hay más de uno. Por eso es opcional en la alternativa o en la opción 2, por lo tanto la respuesta es C. En la pregunta 10 nos piden también ahora escribir los signos para que sean preguntas, ¿no? Para que sean entonces oraciones interrogativas. Y tenemos A, ¿por qué los descubriste? ¿Te atacaron? ¿No? Acá vamos a hacer una pregunta y vemos que la primera parte es la subordinada adverbial de causa y la segunda es la idea principal. Cuando tenemos una oración como esta, donde hay una separación de las dos proposiciones, vamos a escribir los signos de puntuación solo a la idea principal. Y aquí sería, te atacaron, entre signos de interrogación. Si bien ya se había colocado un punto, ese punto va a quedarse ahí y solo le colocamos el signo de interrogación de cierre. Ya no podría haber dos puntos, ¿no? Solamente con ese punto es suficiente. En B, María, ese es el vocativo. ¿Te agrada ver el atardecer? El vocativo, cuando está en la posición inicial, no forma parte de la pregunta. Por ello, el signo de apertura se colocará después de la coma y el de cierre aquí. Vamos a mantener ese punto que ya está. En C, ¿por dónde has entrado, Enrique? La pregunta obviamente va a empezar en la preposición y cuando el vocativo, como en este caso es Enrique, la palabra con la cual llamamos al receptor, sí se va a considerar parte de la pregunta porque va al final. Por ello sería Enrique y luego recién el signo de cierre de interrogación. D, simuló no mirarte cuando la viste. Vamos a convertirlo en pregunta. ¿Simuló no mirarte cuando la viste? Sería, ¿no? Y aquí vemos que no se ha cambiado de orden. La subordinada cuando la viste sigue en su posición natural, no se ha cambiado al inicio. Por eso vamos a considerar toda la oración como una pregunta. Y luego tenemos, ¿quién te agredió? ¿Es tu pareja? ¿No? Aquí podemos ver que no se ha cambiado de orden, así que vamos a considerarla toda ella. Ahora, si fuese con una coma, ¿no? Ahí podríamos decir, ¿no? Después de la coma va el signo de interrogación. Así que lo vamos a dejar de esta forma. En la pregunta 11, nos piden también reconocer si es correcta o incorrecta
la puntuación de estos enunciados. En la opción A, llegó como nunca, tarde, pero logró entrar. Vemos que la palabra tarde está explicando qué significa eso como nunca. Entonces, esta palabra tarde debe estar entre dos comas y solamente se ha colocado la coma, que debe ser la coma antes del pero, ¿no? La coma de conjunción, pero en realidad aquí debería ser tarde entre comas. Incorrecto. En B, Mario leía mucho y entendía muy poco. Vemos que aquí se ha colocado una coma delante de i, pero no tiene un valor copulativo, o sea, no está añadiendo palabras, no está añadiendo ideas, sino que está indicando el mismo significado que la palabra pero. Y recordemos que cuando la i copulativa deja esa función para adquirir una función adversativa, o sea, similar a pero, es correcto escribirla precedida por una coma. Así que aquí voy a escribir C de correcto. En C, aquel futbolista es muy obeso, pero ágil. Aquí vemos un ejemplo de cómo la palabra pero en ciertos casos no requiere de ninguna coma. ¿Por qué aquí no hay coma? Porque está enlazando dos adjetivos, obeso y ágil. No está enlazando dos ideas, dos verbos, dos sujetos, dos ideas que expresen un significado, sino está solo separando adjetivos en este caso. Podría ser nombres también, ¿no? Pero aquí está separando adjetivos y no verbos, por eso no se coloca la coma, es correcto. En D, se arregló, se perfumó y quedó satisfecho. Aquí podemos ver también que esta coma que está delante de la i no está indicándonos la acción como en el caso de arreglarse y perfumarse, sino más bien como una consecuencia, algo que resulta. Por ello también es correcto. No es una i copulativa. Y en la E, no tendrá preocupaciones si te ve contenta. Aquí podemos ver que no debe emplearse esta coma porque la condición pues está al final. Si estuviese al inicio, si lo cambiamos de orden, allí sí iría una coma. Por eso es incorrecto. Ahora, para responder las preguntas 12 y 13, donde nos dicen en cuál se expresa una causa real y dónde hay una coma de conjunción, vamos a leer las oraciones que están en Romanos al inicio de estas dos preguntas. Y tenemos la oración 1, que es, transpiraba bastante porque hacía mucho calor. Y vemos efectivamente que la causa de la transpiración es las altas temperaturas, o sea, la causa real efectivamente está en 1 en Romanos. Cuando hay una causa real, no debemos colocar la coma, así que es correcto que se haya puntuado de esa forma, es decir, el porque sin coma. 2. Se afeitó la barba para que no lo reconozcan. Aquí podemos ver que la idea es de finalidad y no hay una idea de causa. Además, como podemos observar también, en este caso hay una conjunción de finalidad y estas conjunciones no llevan una coma, ya que verdaderamente se está hablando de finalidad y no se está dando un comentario adicional. En 3, pasaremos a la segunda fase para que lo sepas. Entonces, aquí podemos ver una diferencia en 2 y 3. Mientras que en la primera sí hay una finalidad real, se afeitó la barba con la finalidad de que lo reconozcan, esa es la finalidad. En el tercer caso no, pasaremos a la segunda fase con la finalidad de que lo sepas, no es la finalidad, sino ese para que lo sepas es como un comentario. Por ello aquí en 3 sí debería colocarse una coma después o antes de este conector de finalidad. Y no por el mismo hecho de ser un conector de finalidad, sino porque esta finalidad no se acerca a la idea, ¿no? Sino es más bien un comentario. En 4, el rector ya llegó porque su carro está aparcado. Aquí también podemos observar en esta pregunta que
que más bien se está deduciendo que el rector ha llegado porque se ve el carro, pero no es que sea la causa que él llegue, que su carro está aparcado, no hay una causa real. Por ello, como no hay una causa real, es correcto que se emplee la coma. Y en la 5, el motor se apagó porque se agotó el combustible. Aquí sí hay una causa real y por ello, como se puede observar, no se ha prescindido de la coma. Entonces, en la pregunta 12, expresa causa real tanto en las que no presentan coma, ¿no? Por ejemplo, en se apagó porque y transpiraba porque hacía calor. Cuando hay una causa real no se coloca la coma, ¿no? Y acá están empleando en ambos casos la idea de causa. En cambio, en la 2 no se está empleando causa, sino con una finalidad, ¿no? Entonces vemos la 12 sería la 1 y la 5, es decir, la opción D. Y en la pregunta 13, se requiere una coma ante la conjunción, es la 3. Se requiere coma porque no se está dando a conocer una finalidad de hacer algo, sino más bien un comentario. Por ello sería 3 en romanos. En la pregunta 14 tenemos que reconocer qué signos de puntuación debemos colocar en esta composición. Y tenemos, ¿quién podrá quererte como yo te quiero, amor? Ese amor es un vocativo, le falta una coma. Luego viene la siguiente línea. Esa siguiente línea, aquí por cuestiones de espacio solamente decimos una barra inclinada, pero es como si estuviese la siguiente línea. ¿Quién? Pregunto. ¿Quién? Pregunto. Acá debe ir, además, una coma porque hay, está la pregunta, pero además está el verbo, ¿no? Pregunto. Y debería colocarse comillas, ¿no? Aquí. ¿Quién podrá quererte como yo? Y luego viene la siguiente línea. Siempre lo decías y me atabas a tu piel. Aquí podemos ver que sería la respuesta A, ya que faltan comillas, ¿no? Serían las comillas como de cita textual, y además faltan las comas. En la pregunta 15 tenemos que escribir y completar con la puntuación adecuada. A. Dime por qué estás solo, Teo. Aquí no vamos a escribir ningún signo de interrogación porque es una interrogativa indirecta. Al haber la palabra dime, al estar esta palabra nos dice que ya no debemos colocar un signo de interrogación. Lo que falta es la coma de vocativo. En la B, ¿qué gran tipo era Fernando? Esta es una exclamación y cumple con ser una exclamación directa. Empieza con el pronombre exclamativo que, tiene un adjetivo como es gran, tiene un sustantivo y tiene pues un sujeto, ¿no? Aquí podemos completar esta escritura con los signos de exclamación. En C, no te olvidaré, dijo María. No te olvidaré es la cita, debe estar entre comillas. Y después de las comillas, como está en la misma línea, vamos a colocar una coma. Dijo María. En D, ¿hasta cuándo vas a esperar? Aquí debemos completar con un signo de interrogación, de apertura y de cierre. Los que se fueron volvieron. Bueno, esta no lleva ningún signo. No podemos colocar coma porque si no estaríamos separando el sujeto del verbo. Para responder la pregunta 16 debemos leer las 4 oraciones que aparecen antes y nos dicen cuáles de estas oraciones interrogativas precisan de signos de interrogación. En la 1, ¿por cuánto tiempo estuvo ausente? Esta necesita de los signos de interrogación. En 2, ¿qué buena voz tiene Tania Libertad? Aquí sería de exclamación, no sería de interrogación. En 3, no sé qué me pasa cuando la veo. Esta es una interrogativa indirecta porque aparece el no sé. Entonces ya no debemos colocar los signos de interrogación. Y en 4, ¿sabes si ya volvió mi primo? ¿Sabes si ya volvió mi primo? Toda esta oración debe escribirse entre signos de interrogación. Por ello, la 1 y la 4, es decir, la opción A, es la opción correcta sobre los signos de interrogación. En la pregunta 17 tenemos que
reconocer las comas omitidas. ¿Cuántas comas se han omitido? Y dice, según José Camacho y Miguel Villena, estudiosos de Hipatia, la filósofa y maestra neoplatónica fue asesinada por fanáticos religiosos en marzo de 415. Entonces aquí tenemos, según José Camacho y Miguel Villena, coma, esta sería una coma hiperbática, estudiosos de Hipatia, coma, luego viene la explicación de Hipatia, la filósofa y maestra neoplatónica, ¿no es cierto? Fue asesinada, estudiosos de Hipatia, y luego viene todo esto, estudiosos de Hipatia sería la explicación de José Camacho y Miguel Villena, ¿no? Y luego ya viene la idea principal, la filósofa y maestra neoplatónica, ya no colocamos coma porque ese es el sujeto, fue asesinada por fanáticos religiosos en marzo de 415. Entonces, como vemos, estas dos comas que se requieren son comas que nos aclaran quiénes son José Camacho y Miguel Villena. Son comas de inciso y son comas apositivas además, ¿no? En la pregunta 18 ahora debemos escribir en el espacio el nombre de la coma empleada. Porque en ti me veo yo, creo en ti. Aquí podemos ver que la subordinada adverbial de causa se ha movido al inicio. Y entonces la coma que está después de yo, que sería toda la subordinada adverbial, ha habido un hipérbaton y la coma es la hiperbática. En viento, vuelve a ser como ayer. Aquí se le está hablando al viento, se le está dando ese nombre. Es por ello una coma vocativa. Es con quien estamos hablando. En C, como llevaba trenza, la llamábamos trencita. Como llevaba trenza es una subordinada causal. Es como decir, porque llevaba trenza, la llamábamos trencita. Y esta causal está al inicio, lo que se espera es que esté al final. Ha habido un hipérbaton y esta coma es hiperbática. La siguiente, a ti, que me adivinas de memoria. Que me adivinas de memoria es un inciso, es una parte del texto que aclara algo de a ti, quién eres tú. Por lo tanto, es de inciso, esta coma es incidental o de inciso. Y además, no es una posición, sino es una subordinada adjetiva explicativa. Y en la E, quien canta su mal espanta, o quien canta su mal espanta, vemos que la coma sí es necesaria para evitar ambigüedades, porque puede significar quien canta su mal espanta, o puede ser quien canta su mal espanta. Hay dos sentidos, por eso esta coma es para evitar la ambigüedad. En la pregunta 19, tenemos que elegir la opción correctamente puntuada. A, entró y se sentó en su carpeta. Aquí hay como una secuencia, ¿no? Entras, te sientas, te paras, preguntas y se enumeran como las acciones, entonces no debió colocarse la coma. Ahora, no siempre va a ser incorrecto colocar la coma delante de i. Si es que esta coma delante de i indica pero o indica una consecuencia, será correcto. B, estudió mucho y no aprobó. Por ejemplo, esta i significa pero, así que debió colocarse la coma. En C, salió a correr aunque no lo creas. Aquí salió a correr, el aunque no es un obstáculo, salió a correr aunque le duelen las rodillas, ahí no llevaría coma. Pero como aunque no lo creas, es un comentario, es algo adicional, sí es correcto que lleve coma, por ello en la 19 la opción correcta es la C. En la D, está contento porque su hijo nació, esta es la causa real, ¿no? Entonces no es necesario, no debe llevar la coma. Y en E, mide 2 metros, es decir, aquí le faltó la otra coma, ¿no? Las comas de conjunción y la explicativa como es decir. En 20, ¿los signos de puntuación se limitan a tener valor estético? No, se necesitan cuando queremos ordenar un texto.
B, no guardan relación con la coherencia, totalmente falso. Para que haya coherencia, para que lo que digamos sea lo que verdaderamente queremos decir, debemos saber escribir con los signos de puntuación. C, son prescindibles todos en un texto, o sea, los podemos obviar, y eso no es cierto, son obligatorios. Solo delimitan un patrón entonativo, no es cierto, sino también tienen funciones como separar palabras, separar ideas que vinculan al texto o que son opiniones. ¿Pueden sustituir algunos conectores? Sí, esta es la opción correcta. Como vemos, algunos signos como los dos puntos pueden sustituir a la palabra porque. En la pregunta 21 y en adelante vamos ahora a precisar los términos, a practicar un poquito de lengua estándar. Y en la 21 nos piden reemplazar el verbo dar, que en la coloquialidad, en la forma coloquial, en la forma informal en la que hablamos en la calle, en nuestra casa, es tan pero tan frecuente. No le dieron asiento, generalmente lo decimos así, pero al momento de escribir y pensar en una carrera universitaria, hay que pensar en, además de hablar, en escribir. Entonces vamos a escribir las palabras más precisas. Y dice la A, no le dieron, sería, ¿no? No le cedieron. El delincuente le dio una golpiza, sería le propinó una golpiza. En la C, le dieron el premio, sería le otorgaron. Miren, tenemos la primera, ceder, la segunda, propinar, la tercera, otorgar. Todas se parecen, por eso siempre empleamos el verbo dar, pero cada una en una situación específica. En la de da pena ver tan triste a ese niño sería causa pena. Y en la E, el profesor no pudo dar su clase, sería impartir su clase. Vemos cómo este verbo dar, un verbo polisémico, puede adquirir diversos sentidos, sobre todo en la forma coloquial, espontánea de la lengua. 22. Elija la alternativa que no incurre en redundancia léxica. Aquí la redundancia es que se repiten, ¿no? La redundancia es, se repite la idea y esa idea ya está contenida en la palabra. En cambio, la precisión es decir palabras precisas. Por ejemplo, el verbo dar puede significar ceder, puede significar propinar, que es golpear, ¿no? Luego en la C tenemos otorgar, que siempre es dar algo como premio. En la D es causar y en la última era impartir. Entonces acá vemos cómo este verbo es polisémico y tenemos que hacerlo preciso, ¿no? De acuerdo al contexto. En la redundancia es que se repite el significado. Hace años atrás, aquí hace y atrás. Ese hace no es de hacer, sino indica tiempo, por eso dice hace años, es un tiempo pasado. Y el atrás está dando una idea que se repite. Ahora siento mucha calma sosegada. Calma indica sosiego y sosegada es un adjetivo que lo está modificando pero que indica lo mismo, se está repitiendo. No conocía aquella sustancia tóxica. Esa es la respuesta correcta. En la D, derramaron combustible inflamable. ¿No? Acá tenemos combustible inflamable y lo que expuso era obvio de verse, obvio y verse también repiten el significado. En 23, aquí tenemos que completar desecho de lo que podemos desechar. Desecho es que se puede desechar, que se puede botar, y deshecho es que se ha perdido la forma, ¿no? Vamos a ver, enterró el desecho. Aquí sería enterró la basura, lo que no sirve, ¿no? Sería desecho, de desechar. B, todo estaba deshecho, ¿no? Todo estaba totalmente destruido, ¿no? Entonces vamos a escribirlo des y luego hecho. Yo no desecho nada, ¿no? Y este es el verbo desechar, de botar algo. Yo no desecho nada. Y en la D, han deshecho todo, ¿no? Han deshecho todo han destruido todo, ¿no? Y sería deshecho. Y en la última, lo que halló es un desecho, pues acá se refiere a algo que ya no sirve, ¿no? Entonces no sería el desecho de desechar.
Hay que tener cuidado con estas palabras porque suelen venir en los exámenes, preguntas como la 21 hasta la 25. Ahora, en la pregunta 24 tenemos que completar con las formas de más junto, que significa otros, o el resto, de más separado, que significa en exceso, ¿no? En demasía, y el de más, que es dar más, con tilde ambas palabras. Y la A, dijo que lo demás era irrelevante, dijo que el resto, que lo otro, ¿no? Entonces ahí es de más, junto, y como es aguda, y termina en S con tilde. En B, no está de más, no está de sobra, no está en exceso, no está de sobra sería ahí, separado, de y más. C, lo conminé a que dé más de su parte, dar más, ¿no? De con tilde del verbo dar y más con tilde por ser un adverbio de cantidad. A los demás nos ve como tontos, ¿no? Al resto. Entonces se escribe junto y obviamente con tilde porque es aguda y termina en S. Y en la E, Cueva hizo una jugada de más, una jugada de sobra, ¿no? Que no aportó de repente, separado y con solo tilde en más. En la 25 hay que reemplazar el verbo hacer por otro que el contexto lo exige. María Elena Walsh hizo canciones y aquí vamos a cambiar por compuso. Compuso. En B, Paolo Guerrero ha hecho un gol. En vez de hecho sería anotado. Ha anotado un gol espectacular. C, el ingeniero hizo la carretera en plano. Trazó la carretera en el plano. En D, en Lima ya casi no hacen frijol colado, hacen, lo vamos a cambiar por preparan. Y en la última, al pasar por la trocha, los carros hacen, sería producen. Como podemos ver, este verbo hacer, al igual que el verbo dar que vimos anteriormente, es un verbo que puede adquirir en el contexto distintos significados y sobre todo en la oralidad, en la forma espontánea. Pero en la escritura hay que tratar de cambiar ese verbo por otros que sean mejores, ¿no? Que sean más precisos al contexto, como es componer, anotar, trazar, preparar y producir. Bien, queridos estudiantes, hemos terminado de desarrollar los ejercicios propuestos sobre este tema. Nos queda seguir repasando. Lamentablemente las preguntas planteadas son más bien para marcar o para completar, pero esto lo podemos todavía seguir mejorando en la casa al momento de redactar pequeños textos y de esa manera poner en práctica todo lo que hayamos visto en la teoría. Nos vemos la siguiente semana en el repaso.